Capítulo 4, segunda parte. Domiciano. ¿Quién es el siguiente en la lista de perseguidores? Domiciano. Él estaba tan celoso de su poder imperial y francamente era tan cobarde que temía a todo hombre que fuera o pudiera llegar a ser popular, o por cualquier causa notoria. Sus sospechas creaban constantemente complots imaginarios contra su trono y su vida, y sus temores daban la bienvenida a cualquier historia de traición o de complot. Hubo un gran número de aduladores y psicópatas que voluntariamente asumieron el vil cargo de informantes, para tener satisfecho solamente a Domiciano que a cualquier hombre en el mundo. Sin embargo, él no estaba satisfecho con esto. Contrató deliberadamente a todos los hombres del imperio que estuvieran dispuestos a venderse a tal servicio, y hubo multitudes que estaban dispuestas a venderse. Este sistema había sido empleado por otros, pero Domiciano parece que de todos los emperadores haberlo llevado más lejos y haberlo adoptado lo más sistemáticamente. Fue una agravación más que una atenuación de su crimen que sedujo a su servicio hombres de alto rango y carácter. Convirtió al Senado en una turba de rivales por la desgracia de servirle a él tan vilmente. Los instrumentos de su celosa precaución se elevaron en una jerarquía gradual. Los caballeros y senadores temblaron ante un Massa Sevius, un Carus y un Latinus, pero estos delatores temblaron a su vez ante el príncipe de los delatores, Memmius Regulus, y lo cortejaron, no siempre con éxito, por la entrega de sus propiedades o de sus amantes. Los mejores y más nobles de los ciudadanos todavía estaban marcados como la presa de delatores, cuyo patrón se confabulaba con enormidades que ató a sus agentes más estrechamente a él y les hizo más necesaria su protección. El noble altivo se acobardaba en silencio bajo un sistema en el que cada acto, cada palabra, todo suspiro se anotó contra ellos, y la desgracia del exilio y muerte siguió a secretos susurros. Los temores de Domiciano aumentaron con su severidad. Escuchó las historias no solo de senadores y consulares, sino de los funcionarios más humildes e incluso soldados rasos. A menudo, dice Epicteto, era el ciudadano sentado en el teatro, atrapado por un legionario disfrazado a su lado, que fingió murmurar contra el emperador, hasta que hubo conducido a su desprevenido vecino para confiarle sus propias quejas y luego se escabulló para denunciarlo. Tal sistema dio total y perfecta libertad para ventilar toda clase de desprecio mezquino, y no solo se dio la libertad a ello, sino que los informantes recibían una parte de la propiedad del acusado. Se les otorgaba una prima. Muchos fueron enviados a la muerte para calmar los temores de Domiciano. Un gran número de otros fueron ejecutados o desterrados por el bien de sus propiedades, y muchos otros fueron ejecutados o desterrados sobre acusaciones inventadas por los informantes para satisfacer su odio personal o para mantener con el emperador su posición de lealtad. Entre las víctimas de esta traición universal se contaban algunos cristianos. Odiados como eran, había sido extraño de hecho si no hubiera habido ninguno. Entre ellos se encontraba el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. Había otros dos cuyos nombres conocemos, Flavius Clemens y su esposa Domitila. Clemens era el primo y Domitila la sobrina de Domiciano. Clemens había gozado del favor del emperador durante mucho tiempo y había obtenido el honor del consulado. Sin embargo, el término de su cargo apenas había expirado cuando fue acusado, condenado y ejecutado. Y Domitila fue desterrada a una isla desolada en la costa occidental de Italia. La acusación contra ellos fue ateísmo y modales judíos, que no se puede aplicar con propiedad excepto para los cristianos, ya que los magistrados y los escritores de este periodo los veían de manera oscura e imperfecta.
Un gran número de otras personas estuvieron involucradas en la misma acusación que Clemens y Domitila, e igualmente corrieron la misma suerte con la confiscación de bienes o destierro o muerte. Sin embargo, no es sin ningún tipo de justicia o decoro que esto haya sido señalado como una persecución contra la Iglesia o contra los cristianos como tales, porque al mismo tiempo había miles de personas de todas las clases que sufrían las mismas cosas y de la misma fuente. Esto es admitir que Clemens fue asesinado y Domitila desterrada realmente debido a su religión. Teniendo en cuenta su parentesco con el emperador y la posición de Clemens, es bastante cuestionable si no fue por razones políticas, que fueron contratados y si su religión no era el pretexto más que la causa de su castigo. Y especialmente para los crímenes políticos, no era inusual que todos los amigos y parientes de un hombre estuvieran incluidos en la misma proscripción consigo mismo. Esta proscripción se llevó a cabo unos 8 meses antes de la muerte de Domiciano, en un periodo cuando fue atormentado por los mayores celos de todos y cuando su corazón se endureció ante actos de barbarie sin igual, y parece más probable que haya sido asesorado por miedo abyecto por su propia persona o poder que por la preocupación por los intereses religiosos del Estado. En septiembre del año 96 después de Cristo, Domiciano fue sucedido por Nerva. Nerva, cuyo temperamento y administración eran directamente contrarios a los de Domiciano, revocó los crueles decretos de Domiciano, llamó a los desterrados y procesó en lugar de alentar a los informantes. Nerva fue sucedido en el año 98 después de Cristo por Trajano, bajo el cual el joven Plinio era gobernador de la provincia de Bitinia. En esa provincia encontró el cristianismo tan prevalente que el culto a los dioses estaba casi desierto. Se comprometió en corregir esta irregularidad, pero al tratarse de un nuevo tipo de negocio con él, pronto se vio envuelto en cuestiones que no podía decidir fácilmente a su propia satisfacción y concluyó dirigirse al emperador para las instrucciones necesarias. Por lo tanto, escribió a Trajano de la siguiente manera: Señor, es mi método constante aplicarme a usted para la resolución de todas mis dudas, porque ¿quién puede gobernar mejor mi forma dilatoria de proceder o instruir mi ignorancia? Nunca he estado presente en la examinación de los cristianos por otros, por lo que desconozco qué usos hay que investigar, qué y hasta qué punto se los castiga, ni mis dudas son pequeñas, si no debe hacerse una distinción entre las edades del acusado. Y si la tierna juventud debería tener el mismo castigo que los hombres fuertes, y si no, hay lugar para el perdón en el arrepentimiento, o si no se puede ser una ventaja para alguien que ha sido cristiano y que ha abandonado el cristianismo, si el nombre desnudo, sin ningún delito además, o los nombres o los delitos adheridos a ese nombre serán castigados. Mientras tanto, he tomado este curso sobre aquellos que han sido traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos o no. Si confesaron que eran cristianos, les volví a preguntar, y por tercera vez mezclando amenazas con las preguntas. Si perseveraban en su confesión, les ordenaba que fueran ejecutados, pues no lo dudé. Pero sean sus confesiones de cualquier tipo, esta positividad y obstinación inflexible merecían ser castigadas. Ha habido algunos de esta secta loca, de los que me fijé en particular como ciudadanos romanos, para que pudieran ser enviados a esa ciudad. Después de algún tiempo, como es habitual en tales exámenes, el crimen se extendió y vinieron muchos más casos ante mí. Me enviaron un libelo, aunque sin autor, con muchos nombres de personas acusadas. Estas negaban que fueran cristianos ahora, o que lo hayan sido. Invocaron a los dioses y suplicaron a tu imagen que fue traída a mí para ese propósito, con incienso y vino. También maldijeron a Cristo. Nunca
Ninguna de las cosas que se dicen o las que fueron obligados a hacer puede realmente decir que son cristianos. Por eso pensé que era conveniente dejarlos ir. Otros de ellos que fueron nombrados en el libelo dijeron que eran cristianos, pero luego lo negaron nuevamente, que efectivamente habían sido cristianos, pero habían dejado de serlo unos 3 años u otros muchos más. Y había uno que decía que no había sido cristiano estos 20 años. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de nuestros dioses. Estos también maldijeron a Cristo. Sin embargo, me aseguraron que la mayor parte de su culpa o de su error fue este, que solían en un día determinado reunirse juntos antes de que amaneciera para cantar un himno a Cristo como a un Dios alternativo y obligarse a sí mismos por un sacramento o juramento a no hacer cualquier cosa que estuviera mal, que no cometerían hurto, ratería ni adulterio, que no romperían sus promesas ni negarían lo que fue depositado con ellos, cuando fuera requerido de nuevo regresarlo. Después de lo cual tenían la costumbre de partir y reunirse de nuevo en una comida común pero inocente, que habían dejado en ese edicto que publiqué a sus órdenes y en el que había prohibido tales convenciones. Estos exámenes me hicieron pensar que era necesario indagar mediante tormentos cuál era la verdad, lo que hice de 2 sirvientas que fueron llamadas diaconisas, pero aún así no descubrí más que eran adictas a una mala y extravagante superstición. Acto seguido, tuve que posponer cualquier examen adicional y recurrir a usted. Al parecer vale la pena consultar este asunto, especialmente debido a la cantidad de personas que están en peligro, porque hay muchos de todas las edades, de todos los rangos y de ambos sexos que ahora y en el futuro probablemente serán llamados a cuentas y a estar en peligro porque esta superstición se difunde como un contagio no solo en ciudades y pueblos, sino en aldeas del campo también, y todavía hay esperanzas en que se pueda detener y corregir. Ciertamente, los templos, casi abandonados, comienzan ya a ser frecuentados y las santas solemnidades que fueron interrumpidas durante mucho tiempo empiezan a revivir. Los sacrificios comienzan a venderse bien en todas partes, de los cuales muy pocos compradores habían aparecido últimamente, por lo cual es fácil suponer cuán grande puede ser enmendada una multitud de hombres si se admite el lugar para el arrepentimiento. A esta carta Trajano respondió: Mi Plinio, usted ha tomado el método que debería al examinar las causas de aquellos que habían sido acusados como cristianos. En este caso, se puede ordenar una forma determinada y general de juzgar. Esta gente no debería de buscarse, pero si son acusados y condenados, han de ser castigados. Pero con esta advertencia que quien se niegue a sí mismo a ser cristiano y deje claro que no lo es, suplicando a nuestros dioses, aunque lo habían sido antes, se le concederá el perdón tras su arrepentimiento. En cuanto a los libelos enviados sin autor, no debería tener ninguna acusación porque eso sería de muy mal ejemplo y no agradable para mi reinado. Estos son los hechos del caso en relación con la persecución de Trajano. De hecho, Trajano tenía poco de hacer eso. Plinio descubrió que se estaban violando las leyes. Como gobernador de una provincia, tomó conocimiento judicial y ejecutivo de eso. En su aplicación de las leyes surgieron preguntas que sometió al emperador para su decisión. El emperador le informó que se había seguido el camino correcto. Como amante de la justicia, ordenó que ninguna consideración se debía tomar a las comunicaciones anónimas, pero que todas las acusaciones debían hacerse en la forma debida y legal. Él incluso llegó a limitarse a la forma regular de procesar el desprecio de los cristianos a la ley. No debían ser buscados, pero cuando se les acusara en forma regular, si se negaban a ceder, debían ser castigados. En todo esto es fácil ver al emperador que era el representante de la ley.
el juez justo, negándose a todo menos a la más estricta conformidad con los procedimientos legales ordinarios, y el hombre humano dispuesto más bien a renunciar a la oportunidad que a cazar en ocasiones para enjuiciar. Por lo tanto, es difícil ver cómo se podría acusar a Trajano de perseguir a los cristianos. Trajano murió en el año 117 después de Cristo y fue sucedido por Adriano.